Hace unos días el presidente Gustavo Petro denunciaba un complot, una conspiración internacional liderada presuntamente por congresistas del Partido Republicano de los Estados Unidos. Sin embargo, únicamente nombró a uno, Mario Díaz Balart. Pero a continuación vamos a mostrar algunas otras de estas personas que estarían detrás del complot en contra del Gustavo Petro para tumbar a su gobierno en conjunto con el ex canciller Álvaro Leiva. También vamos a revelar quién va a ser la candidata de los Estados Unidos apoyada por estos opositores al gobierno del presidente Gustavo Petro a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esperemos que la canciller Laura Sarabia no se equivoque y vote erróneamente por esta persona, del mismo modo en que se equivocó al reconocer el triunfo electoral fraudulento del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en contravía a la posición del presidente Gustavo Petro. Esto y más a continuación. Vamos a iniciar primero revelando entonces quiénes serían los congresistas que estarían norteamericanos que estarían en contra del presidente Gustavo Petro y que estarían confabulando en conjunto con Álvaro Leiva y algunos líderes opositores colombianos para tumbar al presidente. Lo primero que vamos a hacer es recordar cuando el presidente el 7 de mayo, hace tan solo 10 días, hablaría sobre que recordemos que Leiva saca curiosamente la segunda carta en contra del presidente Petro justamente cuando se presenta la carta del opositor número uno a los derechos laborales, Efraín Cepeda, presidente del Congreso de la República, quien saca una carta en contra de la consulta popular, en contra del presidente Gustavo Petro, e inmediatamente sale este personaje, Álvaro Leiva, del Partido Conservador, a sacar su carta, su misiva en contra del presidente Gustavo Petro. En este caso, ahí es donde el presidente dice, donde se demuestra que va a sacar las pruebas. Esas pruebas estarían próximas a salir, gente. Por esta razón, este video y vamos a revelar aquí con quiénes habría estado reunido Álvaro Leiva y también Díaz Balart. Acá hace esa primera denuncia el presidente Petro, pero escuchemos esto que pasó inadvertidas por muchas personas. Y es que hace 4 meses, en el mes de febrero, recordemos cuando el presidente puso en primer lugar la dignidad del pueblo colombiano y no permitió que niños y que personas inocentes fueran deportadas a Colombia con esposas, con cadenas y grilletes como se hacía antes. Miremos qué es lo que se decía en la FM en ese momento sobre una visita que hizo Laura Sarabia junto con algunas personas del gobierno del presidente Gustavo Petro y también Álvaro Leiva a justamente a los Estados Unidos. Escuchemos. Recorrido de personajes que van a Washington en estos días. Darcy nos había contado que por allá estaba el canciller Álvaro Leiva, pero el ex canciller Álvaro Leiva, él salió a decir que era como a título personal, pero hay más. Doña Darcy, buenos días. Muy buenos días, don Juan, para todos nuestros oyentes. Nuevamente, buenos días. Bueno, pues sí, aunque el ex canciller Álvaro Leiva dice que él está a título personal en Estados Unidos, pues sí está en reuniones con republicanos. Primero, ha estado en la ciudad de Miami, en el estado de la Florida, con personas cercanas a Marco Rubio y ha dicho a través de X que sigue para Washington, que hoy se va para Washington para seguir con otras reuniones con republicanos. No se nos olvide que Leiva es del Partido Conservador. No ha dejado de serlo. Y el Partido Conservador es un partido hermano del Partido Republicano. Entonces, ahí está usando ese tipo de conexiones. Lo curioso es que coincide hoy Álvaro Leiva, el ex canciller, con la que se especula sería la próxima canciller, doña Laura Sarabia, que también está con la ministra de Ambiente, la señora Muhammad, y con el ministro de Minas, el señor Camacho, para lanzar la plataforma de transición energética que se ha venido trabajando con Estados Unidos. Así que Leiva y Sarabia, juntos en Washington, juntos, pero no revueltos, dicen por ahí. Bueno, gente, esta noticia en ese momento pasó algo desapercibida. Sin embargo, el día de hoy para el tema que estamos tratando realmente adquiere muchísima importancia. Se nombraba ahí a Marco Rubio, quien es nada más ni nada menos que el secretario de Estado de los Estados Unidos, el homólogo actual de nuestra canciller Laura Sarabia, quien es de origen o más bien de ascendencia cubana y es un gran
una persona que es muy activa en su política y es muy injerencista en contra de los gobiernos progresistas de América Latina. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro ha dicho que por el momento no tiene indicios de que el gobierno norteamericano esté detrás de este complot, detrás de esta conspiración. Por esa razón no vamos a meter a Marco Rubio, pero sí a quienes siguen las órdenes de Marco Rubio, o más bien a quienes lideraba Marco Rubio en el Congreso de los Estados Unidos. Vamos a comenzar con esta persona. Esta persona es sin lugar a dudas una de las opositoras más grandes a todos los gobiernos progresistas, a todos los gobiernos de izquierda en América Latina, una persona supremamente reaccionaria, María Elvira Salazar. Y claro, como ustedes están viendo en pantalla, está reunida con Vicky Dávila. Escuchemos lo que dice María Elvira Salazar y Vicky Dávila en esta reunión que fue el 12 de febrero, por esas mismas fechas en las que estaba Álvaro Leiva en los Estados Unidos. Lo que significa el gobierno de Gustavo Petro para todos los colombianos. Hoy es una amenaza y tenemos que blindar las elecciones y tenemos que blindar a los colombianos de a pie, que no haya sanciones, que nunca lleguen sanciones contra los colombianos y las empresas colombianas. No, yo estoy segura que contra las empresas colombianas, únicamente que estén en algún tipo de manejo ilegal, no va a haber ningún tipo de sanciones. El presidente Petro es el que él mismo se ha alineado con las fuerzas marxistas y las fuerzas que son nefastas para la democracia, para los derechos humanos, para el progreso, para la economía de mercado, que es lo que todos queremos para Colombia y para el resto del hemisferio. Así que estoy segura, Petro escogió su propio camino, pudo haber sido gran amigo de los Estados Unidos o no amigo como es ahora. Para nosotros el pueblo colombiano es muy importante, la democracia colombiana, yo siempre lo dije, la democracia colombiana es intocable para nadie. El presidente de turno no se puede meter con la Constitución, ni con las Fuerzas Armadas, ni con lo que los colombianos quieren, que es vivir en democracia y en libertad. Así que para nosotros desde el Comité de Relaciones Exteriores, Colombia es un país muy importante porque es uno de los grandes países en ya mayores vías del desarrollo y que ha sido un amigo y un aliado de los Estados Unidos por muchas décadas. Y así tiene que seguir siendo, porque entre otras cosas... ¡Qué descarada esta señora que habla de democracia en Colombia cuando celebra, miren, María Elvira Salazar celebra que el pueblo colombiano no vaya a las urnas a decidir por sí mismo directamente sobre el futuro de la consulta popular? Descaradísima esta señora María Elvira Salazar, quien miren lo que ella celebraba en ese momento, miren. Adiós al intento tramposo de Petro de manipular al pueblo con su consulta popular. Bravo a los legisladores que defienden la democracia. Hoy han salvado a Colombia. Y retuitea lo que es este trino del senador Miguel Uribe Turbay, que en su vida ha trabajado este señor. Se cae la corrupta consulta popular de Petro. Vamos, Colombia. Miren cómo celebran que los trabajadores colombianos no tengan dignidad. Pero continuemos. Miren lo que dice María Elvira Salazar, quien al comienzo de este video les decía, ella tiene una candidata a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esperemos que Laura Sarabia no la apoye. El presidente Petro de Colombia se sigue equivocando. ¿Qué hace yendo a la China a firmar un contrato con los chinos en parte de ese plan que se llama la nueva ruta de la seda? Es que los chinos tienen estructurado y programado un plan de 100 años para quedarse con el mundo y específicamente con el mundo occidental. Y ahora el presidente Petro está metido en ese plan. No entiende que Colombia es una de las democracias más sólidas que hay en el hemisferio. No entiende que el verdadero aliado y el buen aliado es Washington, este Capitolio, no los chinos. Y arriba de eso se mete entonces con el Congreso colombiano, que ya le ha dicho que no a muchas de sus propuestas y ahora entonces lo está acusando al Congreso de ser corrupto. Los colombianos que aguanten, les queda solamente un año, no al comunismo. Le queda solamente un año, no al comunismo, es lo que dice María Elvira Salazar, quien equivocadamente interpreta mal la política de Colombia. Efectivamente, Colombia no se arrodilla ante nadie. Ni ante ella, ni ante los Estados Unidos, ni ante China, ni ante Rusia, ni ante nadie. Nosotros en este momento y nuestra política internacional es negociar de tú a tú, hablar de tú a tú con cualquier país del mundo, sea grande, sea pequeño, sea potencia, sea país del primer mundo, del tercer mundo, no importa. Vamos a negociar de tú a tú. Efectivamente, no nos arrodillamos ante nadie.
Vamos a seguir viendo entonces quiénes son las otras personas implicadas acá detrás de este complot para tumbar al presidente Gustavo Petro. Y es que tenemos el 25 de marzo que se realiza, pero es que acá todo esto hay que conectarlo. Todo esto hay que conectarlo. Porque Álvaro Leiva, cuando fue en febrero, no estaba hablando el mal en contra del gobierno del presidente Petro. Fue después de ir a Estados Unidos que arremetió con sus 2 cartas en contra del gobierno de Gustavo Petro. Y ahora vamos a ver, presuntamente se reunió con esta señora, María Elvira Salazar, pero el 25 de marzo hubo esta reunión de varios congresistas de Colombia. Vamos a ver a quién tenemos acá. Catherine Miranda, del Partido Verde. Y por supuesto, en el centro de la fotografía, el presidente del Senado de la República, enemigo público número 1 de los trabajadores en Colombia, Efraín Cepeda, muy amigo de Iván Name, ahorita arrestado por corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. Un grupo de legisladores estadounidenses visitaría el país en agosto próximo. Hay que tener muchísimo cuidado, porque en ese momento es cuando se vienen las mayores conspiraciones en contra del gobierno para tumbarlo. Entonces hay que estar muy atentos, sobre todo en el mes de julio, porque ellos empiezan desde muchísimo antes. El martes, la Comisión Colombiana se reunió con los congresistas estadounidenses Mario Díaz Balart, del Partido Republicano, y Henry Cuellar, del Partido Demócrata. Continuemos con Mario Díaz Balart. Fue un honor reunirme con el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez. ¿Esto cuándo fue? En el mes de abril. En el mes de abril. Aquí empieza ya a encajar todo. Donde hablábamos sobre los graves desafíos que hoy enfrenta Colombia, los cuales amenazan la democracia en la región y los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos. Seguridad nacional, imagínense de lo que están hablando, de que Colombia tiene que ver con la seguridad nacional de los Estados Unidos. Definitivamente hay algunas personas en Estados Unidos, algunos dirigentes políticos que siguen pensando que Colombia es el patio trasero y utilizan palabras como la democracia o como la libertad. Y recordemos lo que decía Bolívar con respecto a ese tipo de palabras en la Carta de Jamaica. Los Estados Unidos de Norteamérica parecen hechos por la providencia para plagar la América de miseria a nombre de la libertad. Tanta libertad y tanta democracia durante todos estos años, alineados pues a los Estados Unidos, a lo que dijeran los Estados Unidos, a los tratados de libre comercio con los Estados Unidos. ¿Y cómo están nuestros países hoy? Sigue habiendo hambre, sigue habiendo desempleo, sigue habiendo miseria, seguimos con guerras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Son una potencia civilizadora o no son una potencia civilizadora los Estados Unidos? Por el contrario, vemos que China ha sacado a más de 700 millones de personas del hambre, de la pobreza. Una gran potencia civilizadora realmente es el comunismo chino. También tenemos acá a otro congresista muy opositor, congresista republicano en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro y muy amigo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, con quien también podría haberse reunido Álvaro Leiva. Estamos hablando de Carlos Jiménez, quien compara, o sea, por favor, miren esta comparación, a Álvaro Uribe Vélez con Abraham Lincoln. Abraham Lincoln fue quien liberó a los esclavos en los Estados Unidos. O sea, ¿cómo van a hacer esa comparación? ¿A quién ha liberado Álvaro Uribe Vélez? Por favor. Y bueno, acá tenemos a este mismo personaje nuevamente celebrando, gente, celebrando que los colombianos no podamos elegir directamente sobre qué queremos o no, sino que tengamos a los corruptos de siempre en el Congreso de la República decidiendo por nosotros. Desde el Congreso de los Estados Unidos le enviamos le enviamos todo nuestro apoyo y felicitaciones a los hermanos legisladores en Colombia que están defendiendo la democracia en su país de las garras de Gustavo Petro, que atentan contra la democracia, pero que iban a poner al pueblo colombiano a votar y a decidir directamente sobre su destino. Ese es el representante Carlos Jiménez. Vamos a continuar
con esta que fue una noticia reciente. Y es que no sé si ustedes han visto, pero el presidente Gustavo Petro ha desmentido a la exministra de Justicia, quien estaba diciendo que recibió muchísimas presiones por parte del Ministerio del Interior, del Departamento de la Presidencia de la República, para hacer nombramientos en el Ministerio de Justicia. Y el presidente Petro la desmintió y le dijo que eso era mentira, que ella no había renunciado en primer lugar, que él le había pedido su renuncia porque ella no estaba actuando conforme a los lineamientos que le había dado el presidente a ella en temas de paz. Y no solamente eso, recordemos que el presidente ha sido reiterativo con el exministro de Justicia, por ejemplo, Néstor Osuna, con ella misma, en que tenía que presentarse una reforma a la administración de justicia, porque no es posible que nuestro país siga con un 94% de impunidad en la comisión de los delitos. Sigamos dejando libres a las personas que cometen delitos, sigamos con tanta injusticia en nuestro sistema. Entonces, por esas razones que se ha pedido que se reforme la administración de justicia para que se sepa la verdad sobre los hechos y no únicamente, digamos, se cumplan simples ritualismos que terminan dejando libres a las personas y que las víctimas terminan sin saber la verdad de lo que sucede. Por esas razones que sacan a esta ministra. Pero lo que me parece curioso acá es que nuevamente tenemos una visita, 9 de mayo, hace 7 días. 6 días antes de que ella renunciara. ¿A dónde? A los Estados Unidos. Estuvo reunida la exministra con personas del Partido Republicano, como lo hizo Álvaro Leiva, como lo hace Álvaro Uribe y como lo hace Vicky Dávila, María Fernanda Cabal, Efraín Cepeda, entre otros opositores al gobierno Petro. Esto tendrá que ver con la posición que está tomando en este momento la exministra de Justicia en contra del gobierno. Comenten, por favor, si ustedes piensan que esto tiene que ver o no con respecto a estas posiciones que ha tomado la exministra. Y ahora sí, vamos con la parte que realmente preocupa y preocupa muchísimo, porque recordemos que la canciller Laura Sarabia ha desobedecido al presidente Gustavo Petro en múltiples ocasiones. Jugaditas trató de hacer en China, metiendo documentos en contra de lo que había dicho el mandatario colombiano. También hizo algunas otras jugaditas, como por ejemplo reconocer a el dictador. Nosotros estuvimos allá en el Ecuador haciendo el cubrimiento de las elecciones y demostramos junto con la Asociación Americana de Juristas y muchísimos observadores internacionales que en Ecuador había habido un fraude electoral estructural. Y en estos días seguiremos denunciando esto. Muy seguramente vamos a tener al presidente Rafael Correa y también vamos a tener a la candidata presidencial Luisa González para denunciar eso. Pero entonces Laura Sarabia reconoce al dictador Daniel Noboa en contra de lo que hizo el presidente Gustavo Petro. Esperemos que en esto tan delicado como lo es elegir a quienes conforman la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esperemos que ahí no se equivoque nuestra canciller Laura Sarabia. Ya se lo estamos advirtiendo, doctora Laura Sarabia. Anuncio de la candidatura a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Rosa María Paya, muy cercana a María Elvira Salazar, muy cercana también a Marco Rubio, el secretario de Estado, muy cercana a todas las personas que ya hemos hablado, abiertos opositores al gobierno Petro. Pero no me crean a mí, créanle a ella. Colombianos, ¿esto cuándo fue? 8 de mayo del 2022, elecciones presidenciales de Colombia, gente. Colombianos, mañana en su voto va la historia y la esperanza del continente. El candidato del castrismo siempre miente. No abra las puertas a las dictaduras. Colombia elige libertad. Cualquiera menos él. Cualquiera menos Petro. Muy equivocada estaría Laura Sarabia si vota por ella en nombre del Estado colombiano para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fueron a rendirle pleitesía a Raúl Castro y Díaz Canel. Desde Lula hasta Petro, pasando por México. O sea, una persona que va a aspirar a ser parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos completamente parcializada en contra de todos los gobiernos progresistas y de izquierda del continente. ¿Ustedes creen que va a hacer bien su trabajo esa señora?
Absolutamente no. No los va a hacer bien. Pero bueno, miremos acá la cereza del pastel. Cuba Decide. Cuba Decide es la organización de esta señora. Y le otorgaron al expresidente Iván Duque un premio, el premio Oswaldo Paya, Libertad y Vida del 2018. Claramente esta es una persona absolutamente, totalmente parcializada en contra de cualquier gobierno de izquierda y alineada completamente hacia la derecha. Esperamos que la canciller Laura Sarabia no cometa algún error o imprudencia como el que cometió con el Ecuador y se ajuste a los lineamientos que le dé el presidente de la República, Gustavo Petro, quien muy seguramente no apoyará esta candidatura a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchísimas gracias, nos vemos en otro video, no se les olvide darle like, seguir este canal para más contenido como este.